bien, vamos a dar comienzo entonces. En el día de hoy nos encontramos en la Hacienda Buenavista del municipio de Sopó, en el departamento de Cundinamarca. Es una finca asociada a Sonormando, la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando. En el día de hoy y en cabeza de nuestro presidente, el doctor Iván Caviedes, junto con la junta directiva, vamos a expresar hoy en este Facebook Live la clasificación lineal de la raza Normando que llevamos hoy en día y que se viene haciendo por más de 50 años en la asociación, y por la cual pues la asociación rige sus parámetros de clasificación para el ganado normando puro que tenemos hoy en día. Nos encontramos hoy pues gracias al doctor Bernardo Manrique, quien nos ha prestado las instalaciones de la finca y a la cual pues hemos venido hoy a hacer la explicación lo más breve posible y lo más entendido para que ustedes puedan apreciar qué es lo que hacemos paso a paso en las clasificaciones lineales, en las visitas de campo que tenemos a nuestros asociados, igualmente a nuestros no asociados que quieran hacer parte de Sonormando y registrar sus ejemplares. Estamos con el doctor Bernardo Manrique, él nos va a explicar un poco de cómo es la temática de la finca, el objetivo que él tiene para la finca, por qué está manejando ciertos toros, cuál es su objetivo principal en manejar toros franceses con genética digamos de muy alta calidad, toros que vienen exclusivamente para Sonormando y en la cuales ustedes tienen la diferenciación y tienen la posibilidad de acceder a cualquiera de estos toros. Y hoy vamos a ver un claro ejemplo de cómo se hace un trabajo de mejoramiento genético que a lo largo de muchos años se está implementando en Colombia. Entonces los dejo con el doctor Bernardo Manrique, quien nos va a explicar los objetivos de la Hacienda Buenavista. Bueno, muy buenos días a todos los normandistas. Digamos, es un orgullo para mí y para mi familia ser los primeros en hacer este tipo de programación directa y virtual. Realmente esto es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo como ganadero, y también por parte de la asociación pues le agradecemos que nos haya permitido este tipo de eventos, porque pues es muy importante hoy en día darle continuidad a estos temas ganaderos, ya que las redes sociales están solicitando hoy en día, gracias a digamos, a la cuarentena que vivimos en este momento, pues toca hacer este tipo de programas para tener, digamos, cautivados a los asociados. Y pues la idea principal de este tipo de charlas es cautivar a los no asociados para que hagan parte de la familia normandista. Realmente, digamos, nosotros este trabajo lo llevamos haciendo desde 1984, cuando comenzamos con los primeros animales normandos. Realmente, digamos, el éxito que hemos tenido a lo largo de nuestra historia con el normando es tener una muy buena base genética. Realmente los animales que tenemos hoy en día, la mayoría provienen de las líneas genéticas de la Hacienda Colón en Nemocón. Entonces pues esa fue nuestra base inicial del ganado puro normando. Los objetivos siempre han sido muy claros desde un principio. Digamos, nosotros teníamos unos lineamientos muy claros en la raza Holstein, pero pues a medida que fuimos conociendo el normando, hemos venido normandizando el Holstein. Entonces pues los parámetros que seguimos desde 1984 básicamente es formato en general, lo que es esqueleto, musculatura, también pues una muy buen otro objetivo, digamos, muy importante es la calidad de las ubres, y pues también hemos trabajado muy fuertemente en la parte de la producción. Digamos, el fruto de todo este trabajo lo hemos venido, digamos, viendo en los últimos 5 o 6 años, donde realmente tenemos animales extraordinarios como el que están viendo en este momento. Digamos, esta es una vaca donde claramente tiene las características del doble propósito, donde es una vaca, digamos, de 9 años que va para el 7º parto. Es un animal que en este momento está por el orden de los 950 kilos de peso y acaba de terminar una lactancia a 305 días de 7.900 litros. Entonces hemos logrado, digamos, combinar un muy buen formato con una muy buena producción lechera.
En este momento, pues gracias a todos estos esfuerzos que hemos venido haciendo, tanto a nivel, digamos, de los objetivos, más crianza de terneras, más genética, tenemos un promedio actual de 7.800 litros y un promedio de clasificación lineal de 77 puntos, donde digamos el parámetro más importante en mi concepto es la calidad de las ubres, porque pues a medida que voy retando las vacas a mayor producción, pues tengo que tener mejor calidad de ubres. En este momento, pues como objetivo principal es el uso de toros franceses en todos los animales. Entonces pues prácticamente estamos usando los toros top de la raza, que es la única forma, digamos, de llegar rápido a los objetivos. Y pues ya usted teniendo estandarizada la raza en ciertos parámetros, la única forma de mantener, digamos, los animales del futuro un poco superiores a los más viejos es usando muy buena genética. Entonces, de los toros top estamos usando Nacre, Nostradamus, Loco y New York. Esos, digamos, esos son los toros que estamos usando, ¿no? Y Navir es el otro que entra dentro de los acoplamientos. Los acoplamientos se hacen dirigidos vaca a vaca. Nosotros no, eso digamos es algo que en particular me ha permitido, digamos, hacer unos mejores acoplamientos. Y pues esta es una de las fincas que más hembras genómicas tiene en el país. Estamos por el orden de unas 45 hembras genómicas. Entonces ya con esa información es mucho más viable y fiable la información que voy a tener del producto que me van a hacer a futuro, porque pues, el acoplamiento es mucho más certero. Entonces pues invito a todos los asociados a que, digamos, tengan objetivos claros desde un principio, que no se dejen llevar por las modas de las exposiciones, de que esta vez el juez francés miró ubres, después miró aplomos, después miró musculatura. Si uno no tiene un objetivo claro en los animales, es muy difícil, digamos, tener homogeneidad de los lotes. Hoy en día, digamos, hemos logrado esa homogeneidad que es muy difícil de tener. Entonces, pues le cedo la palabra al doctor Andrés Benavides para que nos explique la clasificación lineal del ganado normal. Muy bien, entonces, ya como nos lo ha explicado el doctor Bernardo, lo que nosotros queremos y buscamos con la clasificación lineal en la raza y en cualquier raza, pero en este caso de la raza normando, tenemos que tener primero muy claro que es una raza doble propósito, una raza francesa, una raza que se ha adaptado por más de 100 años acá a Colombia y la cual ya desde hace más o menos unos 50 años venimos haciendo la clasificación lineal o la calificación de los ejemplares. ¿Para qué nos sirve esto? Y lo decía el doctor Bernardo, para tener un acoplamiento más dirigido, individual de cada vaca, en la cual podamos tener y mejorar esos defectos que tenemos en las generaciones pasadas, pero la cual también nosotros con los toros franceses, que cada vez, obviamente, ahorita en Francia se está viniendo muy arduamente el tema de la genómica. Entonces, lo decía el doctor Bernardo, esta es una de las fincas en la cual tenemos la mayoría de novillas y de terneras que van naciendo, ya tienen su genómica, y pues esto nos sirve y es una gran herramienta para nosotros tener claro qué podemos tener en una vaca futuro. Obviamente la principal herramienta, como lo vamos a ver hoy, es la clasificación lineal, los parámetros de medida. Recordemos que en la raza normando se hace medidas hechas con una regla bovinométrica, la cual pues ustedes la pueden apreciar acá, es la misma regla que usan en Francia como país de origen del normando para hacer igualmente las clasificaciones del ganado normando en Francia. Esto es algo que, les repito, viene por más de 50 años, entonces es algo que se tiene muy estandarizado en Colombia, algo que es realmente destacar, que es la asociación en la cual nosotros tenemos un gran número de animales calificados y por la cual nosotros podemos tener también muchas variables y muchos objetivos claros en una finca a la hora de calificar. Como les decía, esto es una regla bovinométrica, es la cual nosotros tenemos unas bases de medidas de acuerdo a características importantes que nosotros vamos a ver en los animales. Realmente la calificación lineal sirve para, como ya lo veníamos hablando, para tener una idea clara de cuál es el puntaje que yo tengo
o el animal o el prototipo de animal que queremos nosotros para Colombia. Colombia, si igual ustedes conocen, es un país tropical, pero igual también es un país que tiene mucha extensión de sabana, mucha extensión de montaña, entonces tenemos que adaptar estos animales de acuerdo a las características que en Colombia se quieran. Igualmente sabemos que la raza normando, vacas en lactancia, están alrededor de 600, 700 pesos, 700 kilos de peso, y animales en estado seco de gestación que pueden estar alcanzando los 800 o 900 kilos de peso. Entonces por esto mismo necesitamos acomodarlas para que ese peso sea soportable en las montañas. Entonces ya lo vamos a ver más detalladamente a nivel de aplomos cómo trabajamos en la asociación. Empezando, digamos, nosotros tenemos claro unos objetivos y al mirar los ejemplares, bueno, antes de empezar ya a explicar, si a medida que voy explicando surgen algunas preguntas, la doctora María Buitrago nos va a reportar esas preguntas y vamos a ir respondiendo a medida que se vaya aclarando las cosas en la calificación. Como les decía, la calificación empieza, digamos, es un animal que tienen que ser vacas ya paridas, de primer parto en adelante se califican, no se califican novillas ni terneraje, tienen que ser vacas paridas, y en lo posible o lo mejor que se puede hacer a la hora de clasificar un animal es que esté en estado de lactancia. ¿Por qué? Porque el 35% de la calificación de la nota es la ubre. Entonces los 7 parámetros de ubre, que más adelante los vamos a explicar muy bien en otro ejemplar que está en lactancia. Estos ejemplares, pues como les digo, tienen que estar en un estado de lactancia. Tenemos que ver la edad del animal, esto va de acuerdo al animal. La calificación en la raza normando va de 1 a 100. Obviamente nuestro promedio de clasificación acá en Colombia está alrededor de los 75-80 puntos. Esto depende obviamente de las zonas, del ambiente, del medio ambiente que tengan en cada zona. No es lo mismo yo manejar un concepto o un objetivo claro para la sabana de Bogotá que para una zona montañosa como Caldas, como Nariño, como Boyacá. Entonces hay que tener siempre ciertos criterios claros para esto. Lo primero que hacemos cuando miramos un ejemplar para calificar es que no incluyen la nota de calificación, pero que lo tenemos que tener en cuenta para el tema de acoplamiento, sobre todo porque Colombia es un país tropical, es el tipo de color, el pelaje de los animales. Este es un ejemplar que en la raza normando nosotros tenemos los pelajes que van de 1 a 3, siendo 1 el animal totalmente blanco o le ocupe la mayor capacidad de su cuerpo el color blanco, como lo podemos ver en este ejemplar que tenemos acá. 2 ya es un ejemplar que tiene algunas manchas distribuidas alrededor de su cuerpo, y 3 es un animal totalmente oscuro o barcino, que lo llamamos coloquialmente, o que la mayoría de capa café o marrón que tenemos en el normando ocupe la mayoría de su cuerpo. Nunca podemos en la raza normando, digamos, en la clasificación lineal se tienen en cuenta que no se aceptan colores negros, ni cualquier pelo de color negro que se salga de la característica racial de la normando. Entonces en este ejemplar tenemos una capa de color de piel tipo 1. Como les digo, esto simplemente es para llevar a cabo un acoplamiento a futuro del ejemplar que estamos calificando. No interfiere en la nota de calificación, no se tiene en cuenta en esos parámetros en la calificación total, sino es solamente para el acoplamiento. Después miramos el tipo de manchas en la cara que tenga el ejemplar. En la normando tenemos unas manchas en la cara que van de 1 a 5, siendo 1 el animal totalmente careto o cariblanco. 2 que apenas tienen alguno de sus 2 párpados una mancha oscura, café. 3 que sea el anteojo totalmente alrededor del ojo, que ocupe toda su ojo en la capa orbital. 4 que la mancha de la cara, la mancha del ojo, se junte con la mancha del morro de la boca del animal. Y 5 es un animal totalmente oscuro o carisucio, que llamamos pues normalmente. Este es un ejemplar con un anteojo tipo 2. Si vemos, apenas en alguno de sus 2 párpados tiene una mancha, pero deja en alguno de los párpados el color blanco.
Esto lo tenemos muy en cuenta a la hora de acoplar con algún toro que nos transmita manchas oscuras alrededor del ojo. Como les decía anteriormente, Colombia es un país tropical en el cual el sol afecta de manera directa enfermedades oculares en los bovinos, como es el papiloma de tercer párpado y cáncer en los ojos, o simplemente alguna conjuntivitis, una irritación. Bueno, seguidamente ya tenemos el pelaje, el color, manchas en la cara, y vamos a mirarle el estado corporal del animal. En la raza normando manejamos un estado corporal que va de 1 a 5, siendo 1 el animal con un estado corporal, digamos, pobre o carencia de esa masa muscular. Como les digo, siempre tenemos que tener muy en cuenta que la raza normando es una raza de doble propósito, no es una raza de leche especializada, como lo manejan, digamos, algunas razas de leche especializada con números decimales en la condición corporal, sino nosotros manejamos una tabla en esa condición corporal de números enteros, va de 1 a 5, siendo el animal 1 el animal más delgado, más, digamos, carencia de carne y de musculatura, y 5 pues el animal ya con mayor capacidad de carne y mayor capacidad de musculatura que tenemos. En este caso tenemos una vaca que está en periodo seco, pues empezando su periodo seco, pero igual es una vaca que está en un estado corporal de 4. El ideal, lo que les digo siempre, es calificar animales que se tengan en lactancia. Entonces ya con la regla bovinométrica se miran ciertos parámetros que vamos a empezar. El orden, digamos, de la clasificación lineal lo hacemos más en base al técnico, a la facilidad que tenemos frente a la vaca, al animal, para poderle ir midiendo de acuerdo a las características que vayan teniendo. Lo primero que vamos a medir en este ejemplar es la altura al sacro, que la vamos a medir. Obviamente lo que siempre se recomienda es que se tenga un piso recto, o un piso, digamos, plano, lo más plano posible, para que el animal no vaya a hacer diferencia en su altura al sacro, o que algunas patas se vayan a enterrar o vaya a haber diferencias en esa altura. Entonces la altura al sacro de este animal, como lo vamos a ver, siempre pues acercándonos con todas las precauciones ante animales que pueden ser pues un poco más nerviosos, pero pues la raza obviamente normando se caracteriza mucho por tener una mansedumbre bastante buena. Entonces pues acá la primera medida que hacemos, la altura al sacro, la regla lo más posible, lo más recta posible, la dirigimos al sacro, siempre permanente del sacro, y que sea el piso lo más recto posible, lo más que el animal pueda estar lo más quieto posible, y la regla que vayamos a tener este ejemplar pues lo más recta posible el animal. Por eso les hablo de una superficie plana. Este ejemplar nos da una medida de 1,48 al sacro. Lo que les decía, en Colombia el ideal de vaca el promedio es el ideal de esta vaca, tener un promedio de altura al sacro entre 1,48 1,45 es muy buena medida. ¿Por qué? Porque lo que les decía, hay vacas que pueden llegar a ser muy grandes y en la topografía colombiana pues no se nos van a adaptar muy bien, sobre todo a la montaña. Y como les digo, la normando es un animal que gana mucho peso en estado seco, entonces pues necesitamos animales no tan grandes, pequeños, pero con buena capacidad de carne, que es lo que también buscamos en la normando. Luego de hacer esta medida de altura al sacro, vamos a hacer la siguiente medida, que es las medidas ya en cuanto a esqueleto. Y esto es, digamos, las medidas que vamos a hacer a continuación son las medidas de esqueleto, que es profundidad de pecho, el ancho de pecho y ciertas medidas que ya vamos a mirar hacia el lado del anca. La profundidad de pecho, ¿para qué nos sirve? Obviamente para tener animales con mucha más capacidad torácica, que aguanten esos niveles altos de condición que encontramos hoy en Colombia. En Colombia, como sabemos, como raza pura estamos desde los 1800 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar. Entonces son animales que necesitan una capacidad torácica bastante grande para albergar pulmones fuertes, un corazón que bombee mucha sangre para así mismo soportar esta altura. Entonces tenemos la profundidad de pecho, que la vamos a medir obviamente desde la base del pecho de la vaca,
hasta la punta de la cruz. La regla tiene que obviamente estar lo más recta posible, que la vaca, que no vaya a haber interferencia ni medidas de desnivel, sino que se tome lo más recta posible. Ahí vamos a medir esa capacidad torácica que tiene, la profundidad de pecho del animal. Esta es una vaca que nos marca 84, que es muy buena, con muy buena capacidad. Obviamente, ya como lo decía el doctor Bernardo, es una vaca que, de 9 años, de 11 años, perdón, que va para su 9º parto. Entonces, pues es una vaca que ya ha distribuido toda su capacidad corporal ya como tal en este animal. La siguiente medida que vamos a tomar, el ancho de pecho, es la capacidad que tiene el animal en su anchura de pecho. Igual vamos a tomar esas medidas que son claves para nosotros darnos cuenta de la capacidad torácica que tiene el animal. En este caso, siempre el ancho de pecho se toma por detrás de la paleta del animal y que la regla pase sobre la cruz del animal, y vamos a tomarla apretando, pues haciendo una presión ligeramente fuerte para que la regla no vayan a haber variaciones en esas medidas. Lo mismo, al otro lado la regla también tiene que estar en esta misma posición, y tomamos la medida que es una profundidad de pecho de 53, en la cual pues obviamente también son vacas que como le digo, es una vaca adulta. Va a variar de acuerdo a la edad del animal y al estado corporal del animal. Nosotros tenemos en cuenta eso para ir dando las calificaciones al final. Después de esas medidas de capacidad torácica, vamos a irnos para las medidas que van dentro de la síntesis de esqueleto, para las medidas alrededor del anca. Ya como sabemos, la raza normando es una raza bastante rústica, pero también tenemos que albergar una muy buena capacidad en su anca, porque es una vaca en la cual tenemos que tener muy buenas facilidades de parto. Tienen que albergar un ternero que alrededor están en promedio naciendo sobre los 45-50 kilos de peso. Entonces ella tiene que tener una capacidad para que tenga muy buenas facilidades de parto, muy buenas anchuras de ancas, y obviamente para que también el animal no vaya a repercutir, y esto ya lo vamos a ir explicando poco a poco, cómo tomamos estas medidas. La primera medida que nosotros tomamos es la longitud del anca. Esta longitud del anca se toma desde la base del fémur hasta la punta del isquion en la parte trasera del animal, ¿sí? Entonces se toman estas medidas. ¿Esto para qué? Porque nos va a proporcionar que el animal tiene una anca larga y en la cual cabe un ternero, en la cual va a repercutir también en muchos parámetros reproductivos, que este animal se comporte muy bien reproductivamente a lo largo de su vida. Si bien sabemos, la raza normando es de las razas más longevas que existen en las razas doble propósito, entonces, y en las razas bovinas. Entonces, por lo cual son vacas que alrededor de sus partos pues tienen que tener muy buena capacidad y muy buena fortaleza en esta parte posterior del animal. Entonces, esa longitud del anca, pues ya como les decía, la tomamos la medida del fémur a la punta del isquio. Después vamos a irnos posterior al animal. Si quieren, ahí vamos a tomar la anchura del anca. Esto es, digamos, unas medidas que son claves para que el animal y para que al técnico como tal que nos la estamos calificando nos den ciertas nos den mucha variación, o sea, nos diga mucho sobre la capacidad de la vaca que tiene al momento de parir y al momento de sus futuras crías. Obviamente también ir mirando que no vayamos a tener digamos defectos para poderlos ir mejorar en un acoplamiento. Entonces esta capacidad del anca, esta anchura de anca, lo que vemos acá, si quiere podemos hacer una toma desde la parte posterior del animal y vamos a ver el ancho del anca de esta vaca, que pues es extremadamente bueno, es muy bueno para la edad que tiene el animal. Como lo decíamos, es una vaca con 11 años, 9 partos, en la cual todavía sigue bastante, o sea, tiene muy buena fortaleza alrededor de su anca. Una muy buena anchura de isquiones. Perdón, yo me atoré eso. El ancho del anca, que lo vamos a tomar acá. Después el ancho de trocánter, ¿sí?
para tener muy bien la medida de lo que es el conjunto del anca en general, que hace parte de la síntesis de esqueleto, y el ancho de los isquiones, que es por donde realmente tenemos que tener la medida básica para donde vamos a saber que va a caber un ternero o una cría. Es una vaca que ya ha parido 9 partos, que ya da 9 crías, en la cual tiene muy buena capacidad en su anca, una anca bastante correcta y muy buena. Entonces, este tipo de medidas pues las tomamos para saber en su síntesis de esqueleto qué es lo que vamos haciendo. Una vez terminamos Andrés, en el chat nos preguntan si nos podrías indicar qué medidas te dio esta vaca para tener referencia. Entonces ya como las medidas anteriores ya las había comentado, vamos a tomar las medidas del anca, que eran las que no les había dicho. La anchura del anca de esta vaca es una vaca con 65 de ancho de anca, ¿sí? Que eso en la raza es muy bueno. Son vacas ya obviamente que tienen una vida productiva extremadamente buena. Un ancho de trocánter de 57, como podemos ver no es mucha la diferencia, entonces lo que nosotros queremos es que se vea casi que un cajón, un cuadrado desde la parte posterior del animal. Y una anchura de isquiones, que es lo que realmente como les decía, es lo importante en una vaca, para donde vamos a saber que cabe un animal, con una anchura de isquiones de 45, que es muy buena, siendo que en Francia nosotros tenemos promedios, digamos en esta vaca se ajusta muy bien a los promedios franceses y a los promedios colombianos que manejamos hoy en día. Seguido de estas medidas, vamos a hacer las medidas de contornos, que es con una cinta. Perdón, ya la es una cinta la cual pues manejamos unos centímetros normales, pero de estos contornos que vamos a manejar, contorno de pecho y contorno espiral. Andrés, nos pregunta Felipe Arévalo y Eduardo Bateca, ¿cuáles son las medidas ideales? Los promedios esperados en las mediciones que se acaban de realizar. Muy bien. Para responder esta pregunta, lo que les decía al comienzo, va a depender siempre de la edad del animal y el estado corporal. Nosotros tenemos en animales jóvenes recién paridos, digamos por encima de los 24 meses, obviamente van a ser medidas más pequeñas, pero tenemos que tener en cuenta siempre el estado corporal del animal, que vaya de 1, como lo explicábamos antes, de 1 a 5 el estado corporal, y pues obviamente las medidas va a depender, digamos, lo que les digo siempre primordialmente es sobre la edad del animal, perdón, y el estado corporal del animal. Para tener, digamos, como un ejemplo claro, yo puedo tener una vaca de alzada, de altura al sacro, de 1,50, 1,60, pero, y obviamente en su estado corporal puede ser un estado corporal de 3, que es el promedio, digamos, básico en Colombia, y tenemos un animal bastante alto, obviamente va a dar con muy buenos contornos, que es lo que vamos a hacer la medición que nos queda por hacer, pero entonces yo no le puedo poner una nota diferenciativa, o sea, las notas van de 1 a 5, pero esa nota va a ir siempre subjetivo a lo que se vea en el animal, por eso no podemos medirnos, digamos, a ciertas medidas específicas bajo una tabla escrita, que eso es lo que es, sino siempre tenemos que tener el animal presente con la capacidad y el volumen que tiene. Ya ahorita más adelante lo vamos a ir explicando, pero el promedio, por eso les decía, esta vaca en general de la que estamos trabajando ahorita, y ahorita vamos a ver otros ejemplares, se acomoda perfectamente a los promedios de Colombia y a los promedios franceses que estamos manejando hoy en día. Como les decía, la siguiente medición son los contornos, contorno espiral y contorno de pecho. El contorno de pecho, miramos todo como su nombre lo dice, el contorno alrededor de su pecho y la capacidad que tiene de medición este ejemplar. Entonces lo que hacemos es pasar la cinta por debajo del animal, como se pasa cualquier cinta de medición de peso, pero pues esto ya es para una medición nosotros de nota básica. Esta tiene un contorno de pecho de 230, que pues es muy buena.
Y el siguiente medida, que es el contorno espiral. Este contorno espiral, para los que no están muy familiarizados, medimos lo largo, lo ancho por lo profundo del animal, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener medida por los dos lados. ¿Por qué? Porque como sabemos, en la parte derecha de los bovinos pues está el rumen, y esta medida va a hacer un poco de diferencia frente a la medición que se hace por los dos lados. Nunca puede sobrepasar los 10 centímetros para que la medida sea bien tomada. Si sobrepasa los 10 centímetros tenemos que volverla a tomar para que no vaya a sobrepasar esta medida. Entonces, como les digo, en este contorno espiral medimos lo largo, lo ancho y por lo profundo del ejemplar, y lo hacemos ubicando la cinta en la punta del pecho. Lo pasamos por encima de la paleta que atraviesa el animal por la mitad del ejemplar, por la línea dorsal, pasando por la pierna y terminando en la parte media del periné del ejemplar. Acá nos da una medición de 2,85, y lo que les digo, toca hacer la medición por los dos lados. Entonces se hace la medición por el otro lado, la misma parte donde va pasando la cinta, y también nos da 2,90. Entonces ese promedio o esa medición, hacemos un promedio, tiene que estar más o menos en 2,87 de contorno espiral. Andrés, nos pregunta nuestro socio Freddy Álvarez, ¿cuál es el parto más conveniente para calificar una vaca? Tenemos, don Frey, le respondemos. Las vacas, lo que les digo, para calificar simplemente necesitan que estén paridas, que estén en su primera lactancia. Obviamente en la raza normando ese potencial productivo se expresa alrededor del tercer, cuarto parto. Hablo de potencial productivo en cuanto a la leche y en cuanto a su conformación del animal. Son animales que crecen hasta los 5 años, entonces si yo esta vaca la puedo estar midiendo hoy en su primer parto, y alrededor de su tercer, cuarto parto va a hacer un cambio significativo en sus medidas, porque obviamente el animal sigue creciendo hasta sus 5 años. Después de los 5 años pues ya las medidas se estandarizan y vamos a tener un ejemplar pues ya con unas medidas fijas. Pero digamos, si queremos visualizar un poco mejor cómo es el cambio de los ejemplares y de los animales que tenemos en la finca, podemos hacer la calificación alrededor del primer parto, apenas esté parida, y para ver ese cambio en la asociación se hace una recalificación y la podemos hacer alrededor del tercer o cuarto parto, que ya el animal ha envernecido mejor, ha llenado mucho más sus capacidades de albergar carne, de sus medidas, de su crecimiento. Entonces lo que podemos hacer con mayor certeza y nos da una mejor confiabilidad es hacer una calificación en su primer parto y recalificarla alrededor de su tercer o cuarto parto. Bueno, vamos a seguir entonces las medidas. Ya hemos tomado esas medidas se van, digamos, apuntando en una tabla que nosotros tenemos de medición, en unos parámetros fijos que tenemos, y ya miramos es con la parte subjetiva del animal, con lo que vemos al día de la calificación del ejemplar. En esta vaca, obviamente, después esas medidas de musculatura las vamos a ir tomando y las vamos a ir clasificando de 1 a 5 de acuerdo a lo que vayamos encontrando en el animal. Entonces, como empezamos con las medidas de musculatura, vamos a ir empezando con la nota que le vamos a dar en la parte de musculatura, que es cruz, dorso y lomo. Como lo tenemos, la cruz acá, el dorso, que es esta parte, y el lomo, y la pierna, que es la parte de musculatura. Tenemos que tener muy en cuenta que la raza normando es una raza doble propósito. ¿Por qué calificamos estas características? Porque son las partes donde la vaca en su periodo seco o en su periodo lactante va a albergar y va a conservar la mayor capacidad de carne, o donde tiene la capacidad, donde miramos la capacidad que tiene para albergar la mayor cantidad de carne, que no debemos olvidar. Lo que les digo, que es una raza doble propósito, y aunque tengamos muy buenas producciones, también tenemos la facilidad de tener a ejemplares con muy buena carne. Entonces vamos a ir mirando esas medidas que van de 1 a 5 en ejemplares. Se califican obviamente ejemplares por individual. Entonces la capacidad que tenga este ejemplar en la cruz,
que es la mejor medida que se puede tomar es mirándola desde la parte posterior del ejemplar, miramos hacia la parte de la cruz, lo ancho que sea la cruz, la capacidad que tenga de albergar carne, hasta qué grosor tiene, ¿sí? Lo ancho que me ocupe, la mayor capacidad en esta parte de los brazos, que sea lo más ancho posible acá. Y de acuerdo a esas van esas calificaciones de 1 a 5, siendo 1 la cruz que vamos a encontrar o que encontramos, digamos, un poco descarnada, o techo de casa que llamamos, que va a ser un poco en esta forma, y obviamente hacia el 5, que es lo que queremos, que es una cruz totalmente plana, gruesa y ancha. Después el dorso, que obviamente acá están los mejores cortes de carne de la raza normando, igualmente en su capacidad de albergar carne en su banca, que ya los vamos a ir mirando. Pues obviamente el dorso y el lomo, que son los mejores cortes de carne que podemos encontrar en las distribuidoras de carne. Este dorso, lo mismo, tenemos que tener la misma, digamos, observación que tuvimos en la cruz, que sea un dorso ancho, que sea un dorso que sea lo más largo posible. Largo me refiero a que se junte con el lomo, que no vaya a haber un hundimiento o una depreciación acá en esta parte, en la unión del dorso con el lomo, sino que sea un dorso ancho, largo, y que sea lo que ocupe la mayor capacidad en ese dorso. Eso es un dorso que vamos a tener hacia la nota 4, hacia la nota 5, que ya son dorsos extremadamente fuertes. Y igual hacia la nota 1 o 2 son dorsos débiles, que no se anclan muy bien, que no son largos, que no son anchos. Hacia el lado del lomo vamos a tener lo mismo, calificaciones de 5, que sea un lomo fuerte, que sea lo más plano posible acá en esta parte, que se venga de unir con un dorso también bastante ancho, que sea un lomo fuerte en esta parte acá donde estoy mostrando, que sea un lomo lo más grueso posible, porque ahí es la mayor capacidad de carne que vamos a albergar en las vacas, que sea lo más largo posible, tanto en su longitud, digamos, que viene sobre el dorso, como en su anchura, que viene sobre la mitad de la línea dorsal, hacia la capacidad que tenga lo ancho que se una hacia la cabeza del fémur. Entonces es un dorso grueso, un dorso muy bueno acá en esta parte por encima. Y va a depender también lo mismo, la calificación de 1 o 2 son lomos delgados, poco carnosos, cortos en su parte de la línea dorsal hacia el fémur, y cortos hacia la parte del dorso. Y el 4 y el 5, pues lomos como los que vemos en esta vaca, que pues son bastante gruesos, anchos y largos. Y la siguiente característica que tomamos en calificación en cuanto a la musculatura es la pierna. Recordemos que la pierna abarca, por eso las medidas que tomamos alrededor de su conjunto de anca. El anca es las capacidades que tenemos la raza normando de albergar lo más cantidad de carne posible, tanto en esta pierna, tanto en su anca, como alrededor en la pierna lateral que vemos y en la pierna posterior. Igualmente, una pierna buena tiene que ser una pierna que desprenda lo más cerca al corvejón posible, para que nos abarque toda esta parte en carne, que sea muy ancha acá, que sea bastante gruesa en esta parte. Igual esa pierna va también de una calificación de 1 a 5, siendo el 4 y el 5 como una pierna como la que vemos en este ejemplar. Tenemos una pregunta. Nos pregunta Eric Poveda, ¿cómo determinamos en un animal joven de primera lactancia un buen prospecto a futuro? ¿Qué características tendría que cumplir para llegar a ser un animal longevo? La respuesta siempre es, o digamos lo que tenemos que tener claro es que primero venga de una muy buena genética, que nosotros tengamos claro cuál es el objetivo en las fincas, como lo hablábamos al comienzo de la charla, que si es una genética que trae bastante capacidad en producción de leche, en producción de carne, en producción de sólidos totales, como lo es la raza normando, que es la especializada en quesos y en sólidos totales. Entonces son ejemplares que tenemos que tener muy en cuenta, que el primer parto vienen de ser novillas, de pronto les da un poco más duro que una vaca de segundo o tercer parto. Entonces no podemos de pronto
tacharlas o darles tan duro a las vacas de primer parto, porque pues son novillas que están, algunas están pariendo y están mudando a la misma vez, entonces son novillas que les va a dar un poco más duro, se van a hacer un poco rechazadas por las vacas en el hato, ya en el conjunto como tal. Entonces siempre tenemos que darle un poquito más de espera. Aprovechemos que la raza normando tiene un pico de producción hacia el tercer, cuarto parto, entonces no les demos a veces y no las acosemos tantos en ese primer parto, sino esperémoslas un poco más. Que cómo es que si se ve realmente en un animal que va a ser bueno a futuro, eso solamente se va a ver es dejándola llegar a su segundo y a su pico de producción. No podemos anticiparnos a eso. Bueno, como les seguíamos contando, entonces las medidas de musculatura en la pierna, que lo que ya hablamos es la capacidad que tiene esa pierna. Teníamos las medidas de 1 a 5, siendo una pierna 4 o 5 como la que vemos en esta vaca, que es una pierna ancha, que parte muy bien de abajo, que tiene una pierna gruesa, que también igualmente nos tiene mucha capacidad de carne en esta parte lateral y en la parte posterior. Esa pierna también igualmente no nos tiene que quitar, o el ideal es siempre tener claro que no nos tiene que quitar espacio para la ubre, ni tampoco que sea una pierna bastante delgada, ¿ok? Y la pierna 1 y 2 pues ya es una pierna mucho más delgada, con una pierna que tiene mucho menos capacidad de carne, tanto de albergar en su banca como en su parte lateral. A medida que vamos ya avanzando, entonces después vamos con las medidas de los 7 parámetros de ubre, que es bastante importante lo que se les venía comentando, y es porque es el 35% de la nota total que tenemos en estas vacas. Vamos a dirigirnos hacia una vaca que está en lactancia con una ubre para explicar estos 7 parámetros y poder diferenciar y explicar muy bien para que ustedes entiendan cuáles son esos 7 parámetros que necesitamos en una ubre productiva, en una ubre bastante buena, en una ubre que albergue bastante leche, pero que también que no olvidemos ese propósito de la raza normal. Entonces tenemos acá una vaca de primer parto, como lo vemos, como lo podemos notar, obviamente es un animal un poco más pequeño, con unas medidas que si tomamos las medidas podemos tener un poco de menor medida, pero que igual está en su promedio normal para la edad de este ejemplar. Es un animal de primer parto en lactancia, no lo podemos obviamente castigar porque está en pleno pico de producción, entonces va a ser una vaca que se encuentra dando leche y a la vez obviamente teniendo sus reservas para un posible o un futuro estado de gestación. Entonces en esta vaca vamos a explicar, digamos, un poco mejor esos 7 parámetros de ubre que tenemos, que es una ubre funcional, una ubre bastante buena, una ubre que tengamos, que ya hoy en día en Colombia tenemos un proceso de mejoramiento de ubres muy bueno, muy parecido a lo que se está haciendo en Francia hoy actualmente. Entonces es una ubre que esos 7 parámetros parten de una ubre anterior, o es la ubre anterior. Si quieres nos enfocas un poquito más. ¿Sí? Andrés, tenemos una pregunta de Yesid Rolando Millán. ¿Cómo lograr un equilibrio adecuado entre el formato del animal y su producción lechera? Ese formato y ese equilibrio nosotros lo tenemos que llevar muy claro en las generaciones que hemos trabajado con el mejoramiento genético. Si tenemos toros que nos dan bastante leche, también tenemos que tener claro que tenemos que tener toros en esa ascendencia genética que nos marquen también bastante capacidad de carne, de albergar carne. Sobre todo, y muy importante, esto es de aclarar ya que vamos a hablar de la ubre a continuación, es tener en cuenta que la ubre es el aspecto o la característica de la vaca que menos heredabilidad tiene en una generación a otra. Por lo tanto es una ubre, para tener una ubre casi perfecta, porque nunca hay una ubre perfecta, pero una ubre bastante buena, hay que tener muchos años de trabajo, siempre insistiendo sobre toros con muy buena ubre. Como lo digo, es la característica de menos heredabilidad, entonces tenemos que trabajar eso generación tras generación. Y igualmente, si usted lo viene trabajando muy juiciosamente, pero en una generación
de pronto equivocó el acoplamiento y mete un toro en el cual no nos ayude mucho en ubre, entonces vamos a dar, créame, de pronto unos 10 pasos hacia atrás de lo que podemos seguir avanzando. En esta vaca lo que tenemos entonces, vamos a explicar los 7 parámetros de ubre. Una ubre anterior, que es la ubre que nosotros tenemos lo más cercana al ombligo, que sea un desprendimiento anterior, digamos, suave, que sea una ubre anterior que se vaya suavemente hacia el ombligo, que no se vaya a cortar bruscamente en su parte anterior de la ubre, sino que pues sea un desprendimiento suave. Igualmente esto va de 1 a 5 las características, siendo 1 la ubre que se corta bastante rápido o de una manera muy brusca, y 5 pues la ubre que va lo más suave posible al ombligo y lo más larga, lo más que se extienda lo más posible hacia esa parte anterior. De lado obviamente podemos mirar otra característica, que es el equilibrio de la ubre. Tenemos que tener ubres equilibradas, que no vayan a ser el equilibrio, obviamente, que la base de los pezones, no los pezones como tal, sino la base de los pezones esté totalmente equilibrada, que no vaya a estar en esta posición ni menos en esta posición, ¿sí? Pues porque va a ser una ubre que no va a tener bastante longevidad. Ya hacia la parte, acá igualmente podemos mirar el distancia del piso a la ubre al corvejón, que es lo que nosotros también tenemos una base de medida futura para esas ubres longevas que nos duren. Entonces también igualmente va de 1 a 4, obviamente vacas que tengan mayor cantidad de partos pues van a tener de pronto esa capacidad de no tener una nota tan alta, pero siempre y cuando, si usted ha hecho un trabajo juicioso y muy estricto sobre las ubres, vamos a encontrar de pronto vacas con muy buenas ubres, con muy buenos partos, digo, con unas 5 o 6 partos, pero que se prendan muy bien y que todavía tengan un sostenimiento a su abdomen bastante bueno. En la parte posterior de la ubre vamos a encontrar el desprendimiento posterior o la ubre posterior, que es lo que más nosotros podamos tener esa capacidad de que la ubre vaya lo más pegada hacia la vulva. Entonces el ideal obviamente que sea más o menos unos 20 a 30 centímetros de distancia de la vulva hacia la parte donde se inserta esa ubre. Esa ubre, lo que queremos en una ubre posterior es que no se nos corte bruscamente atrás, sino que sea igualmente algo suave, lo más pegada al periné, y que sea lo más ancha posible, que la capacidad de la carne, como vemos en este ejemplar, siendo que es un animal de primer parto, en pleno pico de producción, tiene muy buena pierna y nos da bastante capacidad para albergar una ubre ancha y con buena capacidad de leche también. Ya aquí por esta parte posterior también podemos... Dime. Andrés, nos pregunta nuestro socio Jeffer López, quisiera saber qué genética tiene esta vaca que estás mostrando. Esta es Yolabama Royal Holl. Esta tiene, pues atrás en su ascendencia, más atrás, trae Royal Holl, que es un toro que se usó acá en Colombia, con muy buenas características en ubre, con muy buenas características en leche. Entonces ahí vemos, obviamente, esto no es solamente de 1 o 2 generaciones o solamente del padre, sino de 5 o 6 generaciones atrás que se vienen trabajando para tener una ubre como la que estamos viendo en este ejemplar de primer parto. Nos pregunta Guillermo Garzón, ¿la condición de aplomos implica una ubre funcional? Implica más en el desgaste de la ubre, en el desgaste del animal, que hay vacas que tienen que hacer un desplazamiento largo hacia el ordeño o un desplazamiento largo en montaña. Entonces, al no tener unos aplomos fuertes, unos aplomos ideales, que ya ahorita vamos a mirar un poco más ese tema de aplomos, la ubre va a estar golpeando fuertemente hacia la parte de los aplomos, de las patas del animal, y pues va a ser una ubre que se va a castigar durante mucho tiempo. Entonces ese golpe que tiene esas vacas en esa ubre pues nos va a predisponer también a mastitis, nos va a predisponer a que esa ubre esté cayendo más, que no tenga un ligamento suspensorio medio, que es el que vamos a ver ahorita, fuerte. Entonces pues sí tiene, digamos, algo que ver con los aplomos, pero más que todo es las características de la ubre como tal, que es una ubre productiva. En esta parte posterior, como seguimos mirando la vaca, entonces
La otra característica es el ligamento. Es un ligamento que tiene que estar muy marcado. El ligamento suspensorio medio de los bovinos es un ligamento el cual tiene que estar pues bastante marcado, como lo vemos en este ejemplar. Es un ligamento que se parte muy bien los 2/4 posteriores de la ubre. Es un ligamento que sabemos, digamos para la pregunta que nos hacían atrás un poco, de que si sabemos, es lo único que podemos de pronto tener claro en un ejemplar joven, es que al ver un ligamento así, tenemos una ubre duradera, tenemos una ubre longeva que va a tener muy buena suspensión durante su vida productiva. Entonces un ligamento bastante fuerte, igual va de 1 a 5, siendo 1 el ligamento que casi no se nota, que no es un ligamento marcado, y 5 un ligamento bastante marcado, que prácticamente uno puede meter la base o su mano dentro del ligamento y va a partir muy bien esos 2/4 posteriores. Para la siguiente característica son la implantación, la orientación y distancia de los pezones delanteros, que ya la podemos ver obviamente ubicándonos un poco más hacia abajo. Entonces esa de los pezones delanteros vamos a tener la distancia, el ideal es que sea algo parecido a lo que les estoy mostrando un poco, y pues ya más específicamente este ejemplar la tiene en muy buena característica. No debe sobrepasar, o el 5, digamos la nota 5 que nosotros podemos poner, que sea en una posición interior, que se vaya hacia arriba, ¿sí? Que se desprenda muy bien hacia el centro, perdón, y esto con la facilidad de que pues en Francia lo miran más para la facilidad de ordeño, que sea la facilidad de poner las pezoneras de las máquinas de ordeño o en los robots que usan en Francia, y aquí en Colombia obviamente para nuestros ordeños de fosa o de espina de pescado, que pues tenemos que poner las pezoneras que sea lo más fácil posible y no tener que estar que la pezonera quede bien puesta y succione muy bien la leche al caer al tanque. Igual, entonces esa distancia no debe sobrepasar lo de un bolígrafo para hacer una nota, digamos 5, que sea una implantación o una orientación interna. Esa orientación la vamos a mirar de la base del pezón hacia dónde se dirige ese pezón, hacia dónde está dirigido. El ideal es que la base del pezón esté acá y el pezón esté dirigido ligeramente hacia adentro, interno. Igualmente, la implantación de los pezones, ya eso los miramos es en la parte trasera, en los pezones traseros. Esa implantación tiene que ser guardando lo mismo que guardamos para los pezones delanteros, que sea ligeramente interna y que sean muy bien, que sean de la base del pezón, partan desde el centro, no desde los lados, y sean dirigidos internamente. Muy bien. Entonces esto en cuanto al tema de los 7 parámetros de ubre, recordemos que es el 35% de la nota, por lo cual es de mayor importancia hacer la clasificación en vacas que estén en lactancia. Ya hacia la parte de aplomos, vamos a dirigirnos acá, hacia la parte de aplomos, que es una de las características que más se ha, digamos, profundizado hoy en día en Colombia y en Francia, porque como lo sabemos Colombia pues tiene regiones topográficas bastante agrestes y de montaña, son animales que tienen que soportar 600, 700 kilos en muy buenos aplomos. Ese aplomo tiene que ser muy bien dirigido, como lo vamos a ver. Vamos a esperar que pues la vaca ahí se quede quieta como está para poderlo explicar bien. Tiene que ir de la punta del isquion, pasando, digamos, el aplomo muy bien dirigido es de la punta del isquion, pasando una línea imaginaria que pase o raye sobre el corvejón y que termine en la punta del talón del animal. Vamos a hacer, digamos, una línea imaginaria para que sea un aplomo muy bueno. Este aplomo obviamente tiene que tener también ciertas características, como lo es que no sea ni muy recto, que el animal no se pare, que no ande, digamos, con un aplomo muy recto, ni tampoco muy curvo, porque el aplomo se va a ver de manera que el animal va a caminar de una manera bastante difícil, y eso va a impedir su desplazamiento, ya sea para el ordeño o sea para dentro de la montaña. Obviamente si tenemos el ángulo del corvejón, que es lo que nosotros tomamos, ese ángulo que se forma
en el corvejón, acá hacia la pata y hacia el talón, pues tiene que ser un ángulo que no vaya ni a ser muy brusco, ni tampoco que vaya a ser muy inclinado, o sea, muy recto, porque pues va a tener repercusiones en el desplazamiento del ejemplar. Y ya yéndonos más específicamente hacia el tema de los aplomos, vamos, que hoy en día se está trabajando mucho y son nuevas características que se manejan hoy en la raza normando, y es el tema del talón. Ese talón que tiene que ir muy bien dirigido, un talón que tiene que estar muy bien plantado sobre el piso, que tiene que tener un muy buen ángulo, que no tiene que estar ni tampoco muy caído, ese talón muy caído, ni muy levantado, porque el animal va a tener problemas en sus aplomos para poderse desplazar. Igualmente, si vemos, a veces vemos que son vacas que de pronto se les crece bastante la pezuña, que llamamos pezuña bueno, que tienen una pezuña bastante larga, pezuña de payaso, perdón. Entonces tenemos, lo más seguro es que sea un aplomo totalmente caído y que la vaca esté caminando casi que sentada. Ese aplomo pues no es ideal, y menos para las regiones topográficas que tenemos en Colombia. Entonces este es un ejemplo de un aplomo, digamos, bastante bueno, con un ángulo del corvejón muy bueno. Ella se para muy bien en su aplomo, en su talón, y el ángulo del aplomo pues tampoco tiene que ser ni muy caído, que los dedos falsos de la pata no estén muy pegados al suelo, y que obviamente tampoco esté muy de pie. Este es un aplomo que podemos observar, pues obviamente como lo observamos en esta vaca de primer parto. Es un aplomo bastante bueno que podemos tener como referencia, digamos, para tener muy buenas capacidades en las vacas. Digamos, como para ir resumiendo un poco la importancia de esta clasificación lineal que vamos a dar, y que a la final da un puntaje final, es más que todo nos sirve a los ganaderos, a los propietarios de estas ganaderías y de los ejemplares, para hacer un acoplamiento individual, para hacer un acoplamiento en la cual podamos mejorar esas características que vemos de pronto que no son buenas para la raza y que no son deseables hoy en día en Colombia. Digamos, en promedio la raza hoy en Colombia tiene muy buena puntaje de clasificación, que es la mejor ayuda, la mejor herramienta para que ustedes puedan tener un acoplamiento dirigido, un acoplamiento que puedan hacer con toros que puedan tener la capacidad de mejorar. Y sobre todo, digamos, como consejo siempre es mirar esas características que tienen alta o baja heredabilidad, para que podamos reforzar mucho más en generaciones futuras esa característica que de pronto nos cuesta un poco. Hoy en día sabemos que la URE es la característica de menor heredabilidad, entonces tenemos que tener vacas con muy buena, generaciones con muy buena repercusión en toros, marcando esa buena URE, esos 7 parámetros de URE. La producción de la normando, obviamente, y toros que sean, a veces la gente de pronto se va con que solamente sea alto en leche, pero no debemos olvidar que la raza es una raza sobre propósito, que tenemos que tener muy bien claro la raza, el albergue de carne y el albergue de leche en estos ejemplares. Igualmente que sean bastante productivos en la parte reproductiva y en la parte de producción de leche. Acá tenemos, digamos, también otro ejemplo de ejemplares ya adultos en producción, que como lo veíamos en la vaca que estaba ya casi en su periodo seco, es una vaca que estando en su pico de producción, una vaca que alberga también bastante capacidad de carne, muy buena, que nos expresa muy bien ese doble propósito que nosotros queremos en la raza, con una ure muy bien marcada, una ure bastante productiva, una vaca que está alrededor de los 35-40 litros de leche. Entonces, y con esta capacidad y este estado corporal, pues no es fácil llegar a esto, pero por eso mismo queremos mostrarles a ustedes que la insistencia, el mejoramiento genético y sobre todo esa insistencia, entonces hay que seguirlo trabajando durante muchos años y seguirlo para poder lograr animales así, bastante productivos, con muy buena carne, muy buen estado corporal y pues con muy buena
muy buenas características de lo que nos ajusta hoy la raza Normando en Colombia, y que obviamente vamos a tener, como lo vimos anteriormente, vacas que en estado seco también van a tener muy buena capacidad, muy buen estado reproductivo y muy buen estado productivo también, como lo vimos en la vaca de primer parto, vacas que llegan muy bien a su primer parto, con muy buena producción, muy buena ubre, y vacas como la que tenemos acá, que es el promedio, o digamos el estándar entre la vaca seca y la vaca de primer parto, una vaca a lo que queremos llegar, una vaca con muy buena capacidad, muy buena producción de leche y muy buena capacidad de carne. Ya digamos para terminar, o si obviamente si hay dudas, queremos que pues nos las hagan llegar, y como para ir reforzando un poquito más, el doctor Bernardo nos va a decir él qué busca en estos toros que está usando acá, para llegar hoy en día a lo que tenemos, y los animales, los 3 ejemplares que hemos podido observar en el día de hoy, y en la cual nosotros podemos tener la facilidad de tener una clasificación lineal, que es la mejor herramienta que tiene un ganadero para tener ese acoplamiento dirigido, ese acoplamiento individual, como lo hacen acá en la Hacienda Buenavista. Bueno, como saben ustedes, hoy en día las características que se pueden evaluar en los toros franceses son casi unas 70 características. Entonces, pues realmente uno tiene que tener un objetivo claro, porque pues tratar de corregir los 70 características a un acto son muy complejas. Entonces, pues reitero, la leche, la calidad de la leche, o sea que tener tenores butíricos y proteicos positivos. En ese momento también se está trabajando mucho, pues obviamente usar los mejores toros que hayan disponibles en Colombia en las características de ubre, donde el parámetro para mí principal como productor es tener ubres muy largas, o sea, ubres delanteras largas y ubres traseras muy anchas y altas. En cuanto al formato, pues se está trabajando fuertemente en la parte de musculatura, ya que pues a medida que vamos volviendo los animales mucho más lecheros, se van refinando ciertas características de la musculatura, entonces pues se usan por eso toros positivos en la musculatura. Y pues digamos, ya como se dijo al principio, los toros Loco, Nostradamus, Nacre y Navir pues cumplen con todas estas características que se están usando en este momento para los acoplamientos. Entonces pues lo importante es tener objetivos claros, y pues como se dijo en un principio, ya gracias a la genómica de las hembras jóvenes que tengo, y ya pues muchas que están llegando a su tercer o cuarto parto, pues los acoplamientos son mucho más exactos y más dirigidos. Invito a todos los socios y no socios meterse en el cuento de la genómica. Obviamente pues parte de lo que asusta al ganadero es el precio, pero pues realmente a futuro pues usted ve que esa inversión es bastante importante, y realmente el mejoramiento va a ser mucho más fácil que hacerlo por ascendentes. Entonces el doctor Andrés. Muy bien, entonces pues ya no siendo más, agradecemos inmensamente a todas las personas que se han conectado en el día de hoy, a todas las personas que también se están vinculando desde otros países. Tenemos gente desde Ecuador, de Perú, de Uruguay, de donde se pudieron haber conectado. Muchísimas gracias por estar atentos en esta explicación. Igualmente, para, digamos, un poquito formalizarla y terminar la charla, recordemos que la Hacienda Buenavista es pionera y es una de las haciendas en la cual está vinculada al programa bandera de la Asociación de Asonormando, que es el programa del toro normando colombiano. Recordemos que de aquí han salido bastantes diferentes toros que hemos usado y que se han divulgado y que se han comercializado en las diferentes pues de las diferentes modalidades. De acá esta finca es la finca, como lo decía el doctor Manrique, la finca en la cual tiene la mayor cantidad de hembras haciendo genómica en Francia. Y entonces a esto es lo que de pronto queremos a todos darles de consejo. Insistan sobre el mejoramiento genético,
Igualmente agradecerle también a las personas que se comunican o que se conectan desde el programa de mejoramiento genético, que es otro de nuestros principales programas bandera desde el año 2001 que se viene trabajando en la asociación, a todas las alcaldías, al programa de mejoramiento genético que funciona en cada uno de los municipios de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander, de Caldas, de Nariño, Antioquia, Quindío, infinitamente a todas las regiones donde está el normando especializado. Obviamente agradecerle de gran forma al doctor Bernardo Manrique, a su señora esposa, a toda la parte acá de la finca, a las personas de la finca que nos proporcionaron hoy el espacio, digamos, para poder hacer este en vivo, y pues no queda más que invitarlos a una próxima charla y agradecerles inmensamente por esta conexión que tuvimos hoy. Si hay algún tipo de pregunta, alguna duda que haya quedado, obviamente estamos atentos para responderles. Recuerden que nos pueden encontrar en las páginas sociales, en la red social, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que se vinculen con nosotros. Cualquier duda en la página de la asociación, igualmente www.asonormando.com. Ahí encuentran cualquier duda, la selección que se está haciendo de los toros y la venta permanente que se tiene en las diferentes fincas para la gente que está, digamos, requiriendo algunos animales. También la comunicación que tengan acá en esta finca, hay venta permanente pues de ejemplares, de novillas, de terneras, vacas y obviamente también de machos que ustedes puedan seleccionar. A ustedes muchísimas gracias y no nos queda más sino agradecerles y esperarlos en una futura transmisión, que vamos a estar pendientes y vamos a estar vinculándolos a ustedes en una nueva transmisión. Muchísimas gracias a todos por esta experiencia en el día de hoy.